aquí con Alberto Conejero, un poeta y dramaturgo andaluz, y ha venido Aliés Severo Ochoa a hacernos una visita. Muchas gracias por venir. A vosotros. Y la primera pregunta es, ¿qué tipo de lectura lees? ¿Te gusta? ¿Qué tipo de lectura? Pues a mí me gusta sobre todo poesía, soy un gran lector de poesía, todos los días intento leer al menos un par de poemas, teatro, he de leer teatro tanto por mi profesión como por gusto, y luego leo cuentos, me gustan mucho los libros de cuento, pero soy más lector de narrativa, debería leer más novela, pero me he acostumbrado quizá a lecturas más breves, más fragmentarias, eso pues. Si descubres un incendio en tu libro de poesía, ¿qué te impulsó a escribir poesía? Pues, a ver, yo creo que en cierto modo siempre he escrito poesía, incluso mi teatro considero que es un teatro poético, pero ese poemario en concreto nace de una separación, lo he dicho varias veces, nace de un momento donde yo acabo con una relación después de muchos años y el único modo que tengo de poder expresar lo que me estaba ocurriendo, ¿no? Y a la vez de superarlo, de transitarlo, fue la poesía. Curiosamente el título, Si descubres un incendio, nace de uno de estos avisos de seguridad en un tren, de si descubres un incendio, busque la salida, ¿no? Entonces yo vi ese título en un tren, me pareció un título que podría ser me pareció una frase que podría ser un buen título y de ahí nace ese poemario que es, como te digo, el primero como tal, como poemario, aunque yo creo que con todo mi teatro no he dejado nunca de escribir poesía. Bueno, como has dicho anteriormente, escribes poesía, pero eres especialmente conocido por obras de teatro como La Piedra Oscura o Cliff, entre otras. Me gustaría saber qué es lo que te gusta contar encima de un escenario. Es una pregunta difícil. Yo creo que me gusta contar primero una historia que a mí me gustaría ver, ¿no? Si yo fuera espectador, ¿qué historia me gustaría ver a mí? Luego me gusta contar historias pues muy pasionales, muy emocionales, de gente que está en un momento crítico de su vida, en un momento difícil, pero que logran encontrar la luz, ¿no? La luz en esa dificultad. Y yo creo que mucho de mi teatro tiene que ver con aquellos personajes que han sido o perseguidos o marginados o excluidos por alguna razón, pues su orientación sexual o su condición política o por ser mujeres en una determinada época, y trato de que el teatro les dé una nueva oportunidad, ¿no? Yo creo que mi teatro pone siempre una silla vacía para aquellos personajes que no han podido sentarse en los relatos oficiales. Alberto, ¿recuerdas cuál fue tu primer libro que leíste? Boda de sangre, de García Lorca. No sé si es el primero en leer, porque imagino que habría leído alguno antes en el cole, pero el primer libro que leí como el escritor que empezaba a ser. O sea, Bodas de sangre fue el primer libro que al acabarlo yo lo había leído no como una obligación o no como una tarea del cole, ¿no? O de la escuela, sino que lo había leído desde el escritor que empezaba a ser. Y ese libro, además, es el primero que recuerdo que fuera un libro de teatro, que no fueran relatos o poemas. Y siempre que veo una representación de Boda de sangre o siempre que lo vuelvo a leer, me acuerdo de aquella tarde de aquel chaval que leyó un libro por primera vez, que fue Bodas de sangre. Alberto, nos gustaría que nos recomendara un libro interesante para gente de nuestra edad. Para gente de vuestra edad. Pues os voy a recomendar una novela, no una obra de teatro, una novela de Nando López, que es un escritor y dramaturgo especializado en escribir para gente de vuestra edad y se llama La edad de la ira, y es la novela que os recomiendo para que leáis. Es Alberto Conejero, soy poeta y dramaturgo. Quiero enviar un abrazo muy fuerte a todos los que os metéis en el blog El Lector Espectador del Instituto Severo Ochoa. Ha sido un placer visitaros y estar con vosotros, y desde esta pantalla quiero haceros una invitación para que, como reza el nombre del blog, seáis eso, lectores y espectadores, porque el que imagina vive más, el que lee imagina más, por tanto cada libro o cada función de espectáculo es más vida que nos regalamos, así que espero que nos encontremos o en las páginas o en las butacas de un teatro.